Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Yo acá tomando unos mates y voy a hacer una lectura. Bueno, se ve bien el mate, pero estoy tomando mate y voy a hacer una lectura de los premolares. Sabemos que los premolares, como una definición de los cuatro premolares, se encuentran ubicados por detrás de los caninos y anteriormente a los molares. Se producen estos dientes en función del aumento del tamaño del óvulo cérvico-palatino. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen estos dientes en función del aumento del tamaño del óvulo cérvico-palatino, que se lo considera como caninos, donde su lóbulo cérvico-palatino, que en este caso sería en el canino, aumenta de tamaño hasta convertirse en una cúspide. Y acá tenemos el premolar, el cual ya presenta las dos cúspides. A eso se refiere de ese lóbulo cérvico-palatino, que constituye por sí solo una cúspide, o sea, una cúspide más. La aparición de la cara oclusal y la aparición de la cara oclusal, donde se reúnen surcos, cúspides, fosas y etc., adoptando disposiciones particulares como para fijar por sí solas las características de las distintas piezas. Gracias a su presencia, las coronas dejan de ser coneiformes para ser realmente cuboideas. Estos premolares están destinados a someter el alimento a la trituración mediante el juego de la superficie inferior contra la superior, o sea que los elementos dentarios premolares superiores e inferiores entran en contacto para así producir la trituración de los alimentos, por la acción derivada obviamente de los movimientos de la mandíbula, que es el hueso que tiene movimiento gracias a los músculos y articulaciones. Primer premolar superior ahora, que estos con respecto a su clasificación comienzan a los 36 meses, erupcionan, o sea que se lo va a encontrar en cavidad bucal de 9 a 10 años y termina su calcificación, o sea la calcificación del ápice radicular, a los 12 años. Presenta una longitud total, o sea tanto corona radicular de 21 milímetros. Y su tamaño de la corona únicamente presenta un tamaño de 8 milímetros y su longitud radicular de 13 milímetros. Por lo tanto, sumando el tamaño de la corona con la raíz, da un total de 21 milímetros. Con respecto a su diámetro, mesiodistal presenta 7 milímetros y vestíbulo palatino 9 milímetros. Eso quiere decir que en sentido el vestíbulo palatino es más grande que mesiodistal. Si acá lo vemos en este dibujo y se nota clarito, donde tenemos el sentido vestíbulo palatino, en este sentido es más largo que en sentido mesiodistal. Ahora vamos a hablar de la cara oclusal. Dice que la cara oclusal es de forma pentagonal. Acá tenemos 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5, donde en la cara vestibular presenta 2 vertientes. Dice que la cara oclusal es de forma pentagonal, el diámetro vestíbulo palatino presenta un tamaño de 9 milímetros y que supera el mesiodistal 7 milímetros. En los lados vestibulares, dos de los lados del pentágono corresponden a la cúspide vestibular, que es convexa, con un radio de curvatura mayor que el que ha de engendrar la curva del lado palatino. Y acá lo vemos clarito en el dibujo, donde dice que la curvatura mayor que la curva del lado palatino. Por lo tanto, esta tiene una curvatura mayor en el sentido en la cúspide vestibular que en el lado palatino. Con respecto al lado palatino, la curvatura es más regular. Está formada por un solo lóbulo. En cambio, vestibular muestra las depresiones que corresponden a la unión de los 3 lóbulos de desarrollo. Acá no lo vemos, pero a ver si acá sí. Donde dice que, en cambio, en el vestibular, que acá muestra las depresiones que corresponden a la unión de los 3 lóbulos de desarrollo, que vendrían a ser acá. Lados proximales, ahora tanto mesial como distal. Los lados restantes del pentágono corresponden a mesial y distal. Ambos son ligeramente convexos y muy convergentes hacia palatino, sobre todo por la exagerada oblicuidad de distal. Vamos a ver la superficie ahora.
se ubican en ella dos cúspides, una sobre cada cara libre, separados por un surco nítido en dirección mesiodistal. Acá tenemos la cúspide vestibular y la cúspide palatina, la cual ambas están separadas por un surco bien nítido de dirección mesiodistal, que va desde mesial hasta distal. Siempre tienen que estudiar con el dibujo en mano. Dirección mesiodistal, es decir, perpendicular al eje mayor de la cara. Este surco termina en dos fositas secundarias, una fosita que se llama fosita mesial y otra fosita distal. De cada una de ellas parten dos surcos secundarios en direcciones hacia los ángulos que forman las caras libres al unirse con las proximales. Son más marcados los surcos que se orientan hacia vestibular. Resulta de la unión del surco principal con los secundarios. Una imagen que se asemeja a una H, o sea que tiene una forma de H. Si vemos, vamos a dibujar acá, donde tenemos acá una cúspide vestibular, una cúspide palatina, la cual están separadas, dice, por un surco nítido en dirección mesiodistal, o sea que va hasta una fosita mesial y una fosita distal, y luego parten de ellos surcos secundarios formando una H. Así se le queda mucho mejor. Por eso dice que en dirección hacia los ángulos deforman las caras libres, son más marcados los surcos que se orientan hacia vestibular, resultando de la unión del surco principal con los secundarios y formando así una imagen que se asemeja a una H. A esto se refiere. Si vemos acá, dibujamos y ahí tenemos la cúspide y la forma de H. La cúspide vestibular presenta el mayor diámetro mesiodistal. Como el surco se encuentra más cerca del palatino, resulta que ella es también más extendida en el sentido de las caras libres. Bueno, acá dice que dividiendo la distancia que va desde la arista longitudinal vestibular a la cara palatina en 5 segmentos. El surco está colocado de tal forma que 3/5 corresponden a la cúspide vestibular. Más adelante se verá que la dimensión restante, la cérvico-oclusal, es también mayor que la cúspide vestibular. Ahora vamos a decir que dice que las fosas secundarias están ubicadas bastante cerca de los lados proximales, originando rebordes marginales delgados, que son estos que se encuentran aquí. Estos son los rebordes marginales mesiales y rebordes marginales distales. Frecuentemente parte de la fosa mesial un minúsculo surco que cabalga sobre el reborde marginal y termina en cuanto llega a la cara mesial. Cara vestibular de forma pentagonal. Ahora vamos a hablar de la cara vestibular, que es esta. También presenta una forma pentagonal, que recuerdan mucho a la del canino, aunque es de menor tamaño, sobre todo más corta. Ahora el lado cervical, similar al del canino superior, con menos curvatura, también son parecidos. A los lados proximales, pero hallando en distal un ligero aplanamiento o concavidad cervical. Lado oclusales corresponde a la arista longitudinales de las cúspides vestibulares. Las dos vertientes pueden presentarse como en el canino superior, pero con longitudes y oblicuidades casi idénticas, lo que hace que el vértice se encuentre equidistante a las caras proximales. En ocasiones pasa a ubicarse más cerca de distal, porque la disposición de las vertientes se invierte, siendo la mesial la más larga y oblicua. Cuando el diente recién erupcionado puede verse en ello las escotaduras que delimitan los lóbulos de desarrollo. Eso quiere decir cuando el diente recién erupciona, al recién erupcionar y no estar en un constante movimiento masticatorio, no se desgasta y se pueden observar claramente todos los detalles anatómicos. Ello no ocurriría en palatino porque esa cara está formada por un solo lóbulo. Ahora cara palatina, también de forma pentagonal. Ustedes lo que tienen que saber siempre es saber la forma que tiene cada cara, con límites similares a la vestibular, pero de tamaño netamente menor.
Difiere además de los lados oclusales, que en el palatino son siempre desiguales, mayor y más oblicuo en distal. Esto contribuye a un aumento. A aumentar la impresión de que la cúspide palatina está desplazada hacia mesial. La superficie es más convexa y irregular. Caras proximales de forma de trapezoide asimétrico, en el que la altura 8,2 milímetros es menor que proximal y corresponde a la persistencia del trazo de fusión de los lóbulos de desarrollo mesial o distal con el palatino. Eso con respecto. La porción radicular no la voy a leer, pero se la dejo ahí si quieren. Le hacen captura. Y ahora vamos con el segundo premolar superior. Ya vimos el primero, ahora vamos con el segundo superior. Con respecto a la calcificación, comienza a los 4 años, luego erupciona a los 10 a 11 años y termina su calcificación a los 13 años. Con respecto a su longitud, tenemos que a nivel coronario presenta una longitud de 7,5 milímetros y radicular de 14 milímetros y totalmente 21,5 milímetros. Con respecto a los diámetros, mesiodistal 6,8 milímetros y vestíbulo palatino 9 milímetros. Acá también dice, bueno, con quién ocluye. Dice que ocluye con un medio distal del segundo premolar y un cuarto mesial del primer molar inferior, más grande que el primero. No ofrece con respecto a aquel diferencias sustanciales y existen detalles que facilitan su identificación, provenientes casi todos ellos del aumento del tamaño de la cúspide palatina. Por lo tanto, acá quiere decir que este es más grande que el primero y la cúspide palatina es mucho más grande que también que el primero. Con respecto a la porción coronaria, la cara oclusal tiene una forma, a ver si enfoca bien. La cara oclusal, forma pentagonal, no aparece la pronunciada convergencia de distal, por ello los diámetros mesiodistales de las caras libres son más equilibrados. La mayor diferencia se halla en el contenido de la cara. El surco se desplaza hacia el centro, quedando colocado a 3,5 milímetros de la arista vestibular y a 3 milímetros del palatino. A 3 milímetros de la palatina. Aparte de ello, es más corto. El diámetro de la cara oclusal tomado a nivel del surco es de 6 milímetros, mientras que el mayor diámetro es de 6,8 milímetros. Si pueden saberse esos datos, está bien. Ustedes lo que tienen que saber, la cara oclusal, la forma que presenta, saber que es más grande que la anterior, y saber describir la cara oclusal y toda su anatomía, surco, cúspide, arista. Con respecto, ahora vamos a hablar con respecto a la cara vestibular. Dice que parecía del primero, pero con las vertientes de la cúspide orientadas tal como en el canino, con menores inclinaciones. Ahora la cara palatina, similar al del primero, aunque algo más grande, sobre todo en altura. Y las caras proximales, forma de trapecio, escaleno, difieren del primero en que con el aumento del tamaño de la cúspide palatina, las dos llegan a la misma altura, quedando el plano oclusal en coincidencia con la horizontal, la parte más de declive del reborde marginal en correspondencia con el surco. Está equidistante de los vértices de las cúspides, haciendo que las dos vertientes alcancen idénticas dimensiones y oblicuidad. Si ven el dibujo, van a ver que ambas cúspides se encuentran a la misma altura. Por lo tanto, dice que la cúspide palatina es más grande que en el primer molar. Si se dan cuenta, en el canino presenta una sola cúspide, ese lóbulo cérvico-palatino. En el primer premolar aumenta un poco de tamaño y en el segundo ya alcanza el tamaño de la cúspide vestibular.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que de adelante hacia atrás va aumentando de tamaño esa cúspide. Aquí tienen la porción radicular y relacionada a corona radicular. Luego pasamos al primer premolar inferior, vamos a los inferiores. Con respecto a su calcificación, comienza a los 36 meses, erupciona de 9 a 10 años y termina su calcificación a los 12 años. Con respecto a su longitud, presenta un total de 22,4 milímetros y el tamaño de la corona de 7,8 milímetros y radicular 14,6 milímetros. Cuando veamos esas longitudes tenemos que saber que se la toma desde cervical hasta los vértices cuspidios y desde cervical hasta el ápice en el caso de la longitud radicular. Con respecto a los diámetros, mesiodistal 6,9 milímetros y vestíbulo lingual 7,5. Estos ocluyen, este primer premolar inferior ocluye con un medio distal del canino y un medio mesial del primer premolar superior. La corona sufre, referida a los superiores, una disminución del tamaño, sobre todo porque decrece el diámetro vestíbulo lingual que se equilibra con el mesiodistal. Con respecto a la porción coronaria, la cara oclusal es de forma, a ver que enfoque, dice que de forma ovoidal con el polo mayor en distal. El lado vestibular convexo y mucho más ancho que el lingual. El lado lingual más convexo que el vestibular y con una curva más regular, puesto que al igual que en el superior está formado por un solo lóbulo. Los lados proximales, convexo, o sea, mesial y distal, convexos ambos, con exagerada convergencia, sobre todo por la gran oblicuidad y poca extensión del mesial. Aquí lo van a ver. Desde vestibular, desde lingual, desde distal y mesial, y acá su cara oclusal. Ahí ven que presenta esa oblicuidad con respecto al lado opuesto. La cúspide más pequeña, acá la vemos bien, más pequeña, y la vestibular mucho más prominente. Por lo tanto van a ver que el surco está más hacia palatino. Dice, en la superficie que vamos a hallar se hallan dos cúspides, una vestibular y una palatina, una lingual, porque está en el inferior, entonces está en relación con la lengua, cuyos tamaños son más desproporcionados, aunque en el primero superior más desproporcionado, aunque en el primero superior. Además son bastante distintas en su forma. La vestibular es prominente, aguda, y la lingual es redondeada, no percibiéndose de manera nítida sus aristas. Existen también dos fosas, aunque irregularmente dispuesta. La más amplia, distal, está más cerca del lado lingual y ocupa un plano algo inferior. De ambas fosas parten surcos secundarios que han de delimitar los rebordes marginales. Hacia el centro y lingual de la cara parte un surco de cada fosa que parecen marchar al encuentro. Ahora les explico eso, que me pareció interesante, está bueno. Porque dice que presenta dos fosas, una fosa mesial, una fosa distal, y ambas de estas fosas, porque presenta fosas muy prominentes, parten los surcos, un surco de la fosa mesial y un surco de la fosa distal, que ambas parten como al reencuentro, a unirse ambas, de aquí para el otro lado, y por eso es que habla del reencuentro. Hacia el centro dice, bueno, de ambas fosas parten surcos secundarios que han de delimitar los rebordes marginales. Hacia el centro y lingual de la cara parte un surco de cada fosa que parece marchar al encuentro, pero que se interrumpen en una cresta que se extiende de cúspide a cúspide, prolongando imaginariamente la dirección de los surcos. Se determina una curva de concavidad dirigida hacia vestibular, que acá la vemos en el dibujo.
Acá está la fosa, como dijimos hace rato, que parten los surcos al encuentro y está atravesada por esa cresta que se extiende de cúspide a cúspide. Acá la vemos la cresta que se extiende de la cúspide vestibular a la cúspide lingual, esa cresta. En el puente de esmalte o apófisis adamantina puede a veces mostrar el paso de un minúsculo surco que es continuación de los anteriores, o sea, de ese surco, la cual dice reliquia de la coalescencia de vestibular y lingual. Con respecto a la cara vestibular, de forma pentagonal, bastante más corta que el del canino inferior. Ahora el lado cervical igual al del diente canino mandibular. Y el lado proximales convexos y convergentes. La oblicuidad de mesiales de 15 grados y la de distal de 20 grados. Los lados oclusales son dos vertientes bastante parecidas a las del canino, apenas menos oblicuas. El vértice no está tan desplazado hacia mesial. Se encuentran la lobulación similar al del borde incisal del canino. Superficial. Acá superficial. Superficie. Dice parecida a la del canino, con gran inclinación hacia oclusal y lingual. La presencia de periquematías es sumamente rara. Con respecto a la cara lingual, de forma pentagonal y sumamente pequeña, menos convexa que en la vestibular en el sentido cérvico-oclusal, pero más en el mesio distal. Con respecto a las caras proximales, irregularmente romboidales, el lado vestibular fuertemente convexo con una oblicuidad de 25 grados a 30 grados que lleva a su vértice a colocarse casi sobre la prolongación del eje radicular. El lado lingual menos convexo que vestibular, con una orientación casi paralela al eje del diente. A veces tiene, aunque con menos oblicuidad, las mismas direcciones que vestibular. La parte más prominente se localiza en un punto equidistante de cervical y oclusal y aún puede aparecer desplazada hacia triturante. Con respecto al lado oclusal, muestra el perfil de las vertientes armadas de las dos cúspides, con gran desproporción en cuanto se refiere a sus diámetros vestíbulos linguales, dado que las fosas, los surcos y aún la parte más declive de la cresta adamantina está situado muy cerca del lingual, proyectando la posición del surco sobre el diámetro vestíbulo lingual de la cara oclusal. Corresponden 3/4 partes de la cúspide vestibular. En cuanto a la altura cuspidia, la lingual es 2 o 3 milímetros más corta que la vestibular. Por ello, el plano intercuspidio forma con la horizontal un ángulo de 30 grados a 40. La inclinación de la faceta armada vestibular es de 40 a 45 grados. La de la vertiente lingual se acerca a la horizontal. Por otra parte, dada su escasa longitud, resulta difícil poder estimarla. Con respecto a la superficie, ambas caras proximales son bastante lisas y fuertemente convexas, sobre todo en la porción oclusal. El tercio cervical suele mostrar un aplanamiento que resulta exagerado por la gran prominencia que presentan ambas caras, a nivel de los sitios donde se instala el punto de contacto. Ahí tienen la porción radicular por si quieren leerla. A ver, ahí hacen captura. Y luego pasamos al último premolar, que es el segundo premolar inferior. Con respecto a la calcificación, vamos a ver que comienza a los 4 años, erupciona el elemento dentario a los 10 a 11 años y termina su calcificación 13 años. Con respecto a las longitudes, sabemos que coronariamente presenta un tamaño, así como el primer premolar superior es levemente menor que el segundo premolar inferior es notoriamente más grande que el primero.
La serie premolar, tanto los superiores como los inferiores, es creciente. Esto ocurre en función de la variación del tamaño de la cúspide lingual o palatina. Ahora, con respecto a la porción coronaria, la cara oclusal de figura pentagonal con sus elementos dispuestos de forma parecida a la del primero, pero con un surco completo. Este no tiene esa cresta adamantina, sino, pero dice que es parecida a la del primero, pero con un surco completo que separa totalmente a las dos cúspides. Los diámetros son más equilibrados y no es tan grande la convergencia de las caras proximales. No es raro encontrar una apófisis adamantina como en el primer premolar, pero sin alcanzar tanto desarrollo. A pesar de ello, el surco oclusal persiste cabalgando sobre la cresta, manteniendo su disposición arciforme de concavidad vestibular. Las características de las fosas y rebordes marginales son similares a las del primer premolar. Acá lo tenemos al segundo premolar inferior izquierdo. La cara oclusal, el lado mesial, el lado vestibular, el lado distal, por decir, mesial, distal, lingual y vestibular. Ocasionalmente el surco puede presentar en un punto cercano a distal una tercera fosa, en la cual se origina otro de dirección. Dice, presentar un punto cercano a distal, una tercera fosa en la cual se origina otro de dirección lingual, que delimita así dos cúspides sobre esa cara, una mesial mayor que la distal. Ese surco no es más que el trazo que representa la soldadura de los dos lóbulos linguales de desarrollo. Existen otras variedades, además de la que fija el número de cúspides. El surco puede ser recto, pero manteniendo la dirección desde distolingual hacia mesio-vestibular, que fijan las posiciones de la fosa. Cuando el diente es tricuspidio, puede hallarse un surco recto, que con el surco oclusolingual adoptan la forma de una T irregular. Asimismo, en vez de la clásica disposición arciforme, puede presentarse un surco en B corta, de cuyo vértice parte del surco lingual. La presencia de dos cúspides linguales en este diente puede ser interpretado como evolutiva hacia la morfología del primer molar inferior, donde las dos cúspides linguales son constantes. Aprile estudió la morfología de la cara oclusal de los segundos premolares inferiores, estableciendo de esta clasificación biscuspidio con un surco en B, en H o en media luna. Eso sí tienen que saber clarito, porque puede presentar diferentes morfologías esa cara oclusal, más bien ese surco, que puede estar en forma de B, en forma de H, o yo le sabía llamar de una sonrisa, que es la media luna. En este caso puede presentar de sonrisa, puede presentar una forma de H o puede presentar una forma de B. Ahí tienen el subtipo 1, dice cúspide en altura bastante similar, surco en H, profundos y equidistantes de los vértices de ambos cúspides. Este subtipo acepta la adición de surcos secundarios que delimitan pequeños lóbulos o que remontan uno o ambos rebordes secundarios. La presentación de este subtipo ocurre en el 23% de los casos. En el caso del subtipo 2, el surco central es profundo y cóncavo hacia vestibular, ubicándose más cerca a la cara lingual. La altura cúspide está bien diferenciada, siendo mayor la vestibular. Este subtipo, que también registra la adición del surco suplementario, ha sido hallado con una frecuencia del 18%. En el caso del subtipo 3, registra la presencia de una apófisis adamantina similar a la del primer premolar inferior y se observa en el 15% de los casos. También existe un subtipo 4, la cúspide lingual aparece fusionada con el reborde marginal mesial. El reborde marginal distal adquiere mayor desarrollo. Representaría una forma de transición con los tricúspideos. Es hallado en una frecuencia del 20%.
Ahí tienen los otros, pero no los voy a leer en el caso que presente 3 cúspides o hasta 4 cúspides, que se dan el 1% de los casos. Acá lo tienen. Pueden hacer captura y leerlo como dato interesante, que sí está bueno. Luego tenemos que con respecto a la cara lingual, se encuentra aumentado el tamaño de las cúspides linguales, crecen las dimensiones de esa cara que conserva las características del primero. Cuando se trata de un premolar triscuspidio, se ven en su borde libre las vertientes de las dos cúspides, delimitadas por un surco cercano a distal, que no alcanza sobre la cara libre más del tercio oclusal. Con respecto a las caras proximales, forma romboidal, se diferencian de las del primero en que aumenta la altura de las cúspides linguales, que puede llegar casi hasta igualar las cúspides de la vestibular, aunque normalmente siempre está más de un milímetro por debajo. El plano oclusal presenta una inclinación de 10 a 15 grados y la inclinación de la arista armada de las cúspides vestibulares es ligeramente mayor. Con respecto a dice que, bueno, ya sabemos que la porción radicular y relación corono-radicular, no la voy a leer, pero ahí se la dejo. Dice la porción, ahí tienen para hacer captura. Y ahí terminaría los 4 premolares que vimos y sus diferentes anatomías oclusales y, bueno, las diferentes caras. Voy a seguir tomando mate y yo me voy a estudiar porque estoy estudiando otra materia. Así que bueno, que le vaya bien y que ojalá que aprueben, y si seguramente es fácil, lo leen, lo vuelven a leer y dibujan mucho, dibujan esa forma de H, esa B, y le va a ir muy bien. Así que mucha suerte y éxito a todos. Nos vemos en algún otro video. Chau.